En esta noche, perdón, que estaba en la dominical. Es que como ahora no estoy tan nervioso, si oigo un sonidito aquí en la bocina. Cuando estoy nervioso no lo oigo, hermano, pero hace rato Juan oró por mí y le pidió a Dios para que me quitara todos los nervios. Dice, Señor, quítale los nervios a mi papá, le dijo. Yo creo que me miraba un poco tenso. Bueno, ¿qué vamos a aprender en esta tarde acerca de los discípulos y también de los fariseos? Para poder explicar del versículo 27 voy a tener que retroceder unos versículos antes parafraseando los versículos del 17, cuando los fariseos o el concilio junto con los saduceos, hermanos, arrestan a los discípulos. Yo no sé si ustedes recuerdan o estuvieron en la clase pasada cuando dice la Biblia que a Pedro la gente quería que caminara en las calles y ponían a los enfermos para que fueran sanados. La gente empezó a creer en ellos, empezó a creer en Jesús, miraban el respaldo de los discípulos grandemente. Dice la Biblia que los fariseos, el concilio, todos ellos se juntaron para llevarlos a la cárcel. Lucas lo aclara y dice que ellos lo hacían por celos en el versículo 17. Estaban celosos por la forma en que Dios estaba usando a estos hombres grandemente. Los estaba usando, hermano, con poder. Los estaba usando en milagros. Los estaba usando en diferentes formas de una manera tremenda. Y los fariseos, los saduceos, estaban celosos de ellos. Cuando ellos entran a la cárcel, hermano, la Biblia dice que llega un ángel y los saca nuevamente y los manda al lugar de donde fueron traídos, donde habían sido presos. Cuando el ángel les da la orden y le dicen, vayan y prediquen la palabra, estas palabras de vida. Ellos van al templo en la mañana. ¿Y por qué van en la mañana? Porque a esa hora la gente llegaba a orar, llegaba a tener comunión con Dios, y estaban los discípulos a esa hora de la mañana para poder enseñar al pueblo, a las personas que llegaban. Por el otro lado estaban los saduceos, todo el concilio, que formaban un grupo de 72 personas, ya estaban reunidos, ya estaban listos para poder tener ese juicio contra los discípulos. Mandan al alguacil a la cárcel para que traiga a los reos, o sea, a los discípulos, y poder enjuiciarlos. Y sucede un problema, ya todos lo sabemos. ¿Qué pasó ahí? Los presos no estaban. Cuando el alguacil regresa a dar el informe, le dice, los guardias están en la puerta, las cárceles están bien cerradas. El único problema es que los presos no están. Y dice la Biblia que ellos pensaban y meditaban en qué iba a parar todo esto. Para suerte de ellos, porque no eran cristianos, para suerte de ellos, llega un hombre, una persona, y les avisa y les dice que las personas que ellos habían puesto en la cárcel estaban en el templo de los atrios predicando, enseñando a las personas. Inmediatamente mandan al alguacil, pero le dan la orden que cuando los traiga, no los traiga maltratándolos, que los traiga de buena manera. Amén. El versículo 26 lo dice aquí, dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia. Y es ahí donde nosotros entramos al versículo 27 a poder aclarar este estudio. El versículo 27 dice, cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente
que no enseñasen en ese nombre. Estas personas, o los Anás, que era el jefe en ese tiempo de los sacerdotes, está más preocupado porque se le han desobedecido las órdenes que ellos le habían dicho tiempo atrás, que no predicaran en el nombre de Jesús. Oiga, hermano, pero a tanto esto, uno ya no sabe qué es más grande. Si la necedad de estos hombres, los sacerdotes y los saduceos, o la convicción que tienen los discípulos de predicar con denuedo la palabra de Dios. Vamos a ir al mensaje en esta tarde. Y cuando los discípulos los van a traer, ellos nos ponen resistencia, hermano. Ellos no se andan jaloneando ni diciendo por qué nos llevan. Ya eran 2 veces que los traen, llevan a la cárcel, y a pesar de eso, ellos llevan una mansedumbre, siempre glorificando el nombre de Jesús. Y eso nos da una enseñanza, hermano, porque nosotros como cristianos todo el tiempo tenemos que mostrar mansedumbre ante los demás. Cuando nos ofenden, cuando nos faltan a veces al respeto, muchos dicen, no, yo no me dejo de nadie, y el que me dice, me la paga. Pero Jesús nos ordena y nos manda que no debemos ser así. Sucede también a veces entre los cónyuges, ¿verdad? A veces están bien y de repente cambian las cosas. Muy difícil entender el matrimonio, ¿eh? A veces se dice, oh no, mi amor, tú eres wow, y tantas cosas. Y ya después le dice, amor, ¿me pasas el azúcar? Oye, que no tienes pies para levantarte. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? De repente, y dice uno, wow. Y el cristiano no debe ser así. El cristiano todo el tiempo tiene que mantener un espíritu de mansedumbre, como Jesús lo había dicho. Otra cosa, hermano, que los discípulos estaban dando testimonio del poder de Dios. ¿Ustedes recuerdan cómo murieron Ananías y Zafira? Con solamente una palabra de Pedro, ellos cayeron muertos. Era para que los fariseos o este concilio tuvieran miedo hasta de llamarlos hacia el frente. ¿Qué tal nos suelta una palabra y nos mata a todos aquí? ¿Verdad? Porque estaban siendo usados con poder. Mire, pero todo esto estaba pasando por lo que Jesús les había dicho, que todo esto iban a pasar por causa de su nombre. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Mateo capítulo 5, versículo 9. Si lo tiene ahí. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Lo voy a leer aquí y ustedes lo leen ahí. Amén. Dice así: bienaventurados, el 10, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, dice el 11, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda cosa mal contra vosotros, mintiendo. Los discípulos estaban pasando por todo esto, por persecución, por problemas, pero ellos estaban confiando completamente en el Señor. Y es que, hermano, el cristianismo no es solamente de venir a la iglesia porque es bueno porque uno aquí es donde aprende de la palabra, pero el cristianismo es un estilo de vida. Donde quiera que nos encontremos, hermano, el ser cristiano tiene que ser reflejado en nosotros. No solamente en la iglesia, sino más bien allá afuera es donde se muestra que nosotros somos cristianos. Le digo, hay muchas personas o muchos cristianos que son bien tranquilos aquí, pero bien violentos allá.
Y es ahí donde a veces las personas dicen, pero ¿cómo es posible? No, y lo peor que luego le echan la culpa al pastor. Luego dicen, pues si tú eres así, ¿cómo será tu pastor? ¿Ah? Por eso es que tenemos cada día, hermano, que esforzarnos por dar testimonio, porque así las personas van a decir, yo quiero ir a esa iglesia porque esta persona se mira que ha sido realmente cambiada. Amén. Entonces el cristianismo es un estilo de vida y los discípulos están dando testimonio de eso. Amén. Otra, la obstinación o la persistencia mala de los fariseos o del concilio que tienen. Dios estaba llamando a estos hombres al arrepentimiento. Lucas dice que ellos están haciendo todo esto por celos, hermano. Y es que los celos, hermano, se manifestaban de una manera tremenda en la vida de estos hombres. A tal grado, dice el versículo 33, pero ese no me toca a mí, que ellos ya querían hasta matarlos cuando ellos les estaban hablando de la palabra. Imagínense qué tipo de personas. Ellos eran, hermano, los líderes espirituales de Israel. Eran los que llevaban toda la responsabilidad de llevar la paz. Y eran los que estaban más dispuestos a matar que otras personas. Mire, Pilatos se dio cuenta de esto. Mire lo que dice Mateo 27, 17. Mateo 27, 17. Lo voy a buscar aquí. ¿Lo tenemos, hermano? Respondiendo pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que ¿por qué? Por envidia, hermano. Imagínense, los líderes espirituales de ese tiempo tenían envidia. Imagínense un tipo de eso orando por usted. Los líderes de ese tiempo, lo bueno, hermano, que gracias a Dios en la iglesia no hay esas cosas. No hay ese tipo de envidias, de celos, no hay. Muchas veces ni se manifiestan, ¿verdad, hermano? ¿Por qué se ríen? Bueno, vamos a orarle al Señor para que no haya, amén. Para que no haya ese tipo de cosas, porque esas son obras de la carne, hermano, que se manifiestan en una persona cuando es celosa, cuando Dios está bendiciendo a otra persona y otra persona, otro hermano se molesta porque es bendecido, se molesta porque tal vez agarró un carro nuevo y dice, mira, yo me la paso todo el tiempo aquí metido y Dios no me da un carro de ese modelo, de ese año. Yo recuerdo, hermano, que en ese tiempo estaban las camionetas, las S10 de ese tiempo y las Chevy Silverados, que en ese tiempo yo las conozco porque nunca he tenido una, pero yo las miraba muy bonitas esas camionetas, los que las tenían. Estaban de nuevas en ese tiempo. Nosotros íbamos a la montaña a orar. Y llegó un hermano y me dijo, mira la camioneta nueva que me acaba de dar Dios. Le digo, pues qué bueno, está muy bonita. Y yo no ando en la montaña orando como tú, me dijo. Me sentí mal, digo, bueno, pues a lo mejor dije yo, te la dio porque yo oré. Y este hombre, este hermano, solamente me quedó mirando. La cosa es que más adelante, a la semana que viene, llega con una camioneta pequeña S10, de la Chevrolet, pero más pequeñita, cabina y media. Aquella era doble cabina, muy bonita la camioneta. Y le digo, ¿qué pasó? ¿Te trajiste a la hija de ella? Dice, no, lo que pasa es que no me calificaron con el crédito, estaba precalificado. Le digo, no, lo que pasa es que te burlaste de las cosas de Dios.
Y debiste haber sido humilde y sencillo para decir, gracias a Dios por lo que me ha dado. Hermano, muchas veces no sabemos agradecer lo que Dios nos da. Aparentemente muchos piensan que tienen poco, pero tienen mucho. Porque la salud, hermano, esa no se compra con nada. La vida no se compra con nada. ¿Por qué envidiar a otra persona por lo que tiene si cuando se muera no se va a llevar nada? Nada, hermano. Si usted intenta llevarse algo, no va a poder. Incluso cuando le pongan ese traje, el traje que le pongan no tiene bolsas. Nomás las tiene dibujadas, ¿ha visto? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque no puede llevarse nada. Por eso es que debemos aprender a vivir un estilo de vida como Jesús lo vivió. No envidiando a nadie, no andar deseando nada de nadie. Lo que podamos, Dios nos dé, disfrutarlo al máximo y vivir cada día, como dice aquel canto, un día a la vez. Vivir bendecidos, vivir gozosos, vivir alegres por lo que Dios nos ha dado. Y no por lo que Dios nos ha dado estar amargados o resentidos con otros que sí le dan. La envidia, hermano, mire lo que dice Santiago 3:14. Santiago 3:14. ¿Lo tenemos, hermano? Vamos a leerlo. Pero si tienes celos amargos, mire cómo le dice Santiago, celos amargos. Cuando una persona es celosa, quiere decir que se muestra amargura. Y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Mire lo que hacen los celos, hermano. Fíjese que había un hermano que no le gustaba que su esposa, la hermana, se juntara porque iba a tomar café con otras hermanas y se juntaban ellas a platicar y el esposo no la dejaba, decía que no le gustaba, y siempre le estaba llamando a la casa. Y le decía, ¿dónde estás? En la casa. A ver, prende la licuadora. Y la hermana prendía la licuadora. Ah, sí, estás en la casa. Al otro día, ¿dónde estás? En la casa. ¿No ha salido? No. A ver, prende la licuadora. Y prendía la licuadora. Y él se quedaba convencido que su esposa estaba en la casa. Un día salió temprano y encontró a su hijo en la puerta de la casa jugando. Y le dijo, ¿y tu mamá? No sé, creo que fue con las hermanas. Dice, llevaba una licuadora. Todo lo que le pueden hacer por andar de celoso, hermano. Qué tremendo. Vamos a Hechos, capítulo 7, versículo 9. Hechos, capítulo 7, versículo 9, dice así: los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Óigame, Dios estaba hablando al pueblo de Israel, a los judíos y también a los fariseos, a todo el círculo del concilio de los fariseos, todos ellos, hasta los saduceos, para que vinieran al arrepentimiento. Él le venía hablando desde hace tiempo atrás, hermano. ¿Ustedes se acuerdan cuando Juan el Bautista predicaba en el río Jordán que vinieran al arrepentimiento? Ahí también estaban los fariseos escuchando el mensaje de Juan. Incluso cuando el Señor Jesús volca las mesas, los fariseos se le acercan a él y le preguntan a Jesús, ¿con qué autoridad tú haces eso? El Señor Jesús le responde y le dice, ok,
Yo también les voy a hacer una pregunta para poder contestarles. ¿El bautismo era de Juan o de los hombres? Ellos se reúnen acá en bolita y dicen, ¿qué le contestamos? Si le decimos que el bautismo era de los hombres, todos sabemos que Juan hablaba en nombre de Dios, nos apedrearían. Pero si le decimos que el bautismo que Juan predicaba era de Dios, nos va a decir por qué no le creyeron. Desde ahí también el Señor Jesús estaba predicando todo el tiempo a los fariseos. Cada vez que predicaba, los fariseos estaban ahí, los seguían en todo tiempo para escuchar sus predicaciones. Dios estaba hablando a estos hombres para que vinieran al arrepentimiento, pero el corazón duro de ellos no los dejaba ver más allá de la salvación que Dios había enviado hacia ellos. Mira hasta dónde llegaba el amor de Dios para estos hombres, para los fariseos, para los saduceos, que Dios quería que vinieran al arrepentimiento. Más adelante viene el otro predicador enviado a los judíos, a ellos mismos, al Sanedrín, y ese será Esteban. Mandó a Jesús, mandó a Juan y manda a Esteban. Por eso Esteban les dice, ustedes están haciendo lo mismo que hicieron con Jesús. Ustedes están haciendo todo esto por celos. Ellos no soportaban escuchar a Jesús predicar, tenían celos de todo lo que hablaba. A los discípulos igual, los celos los estaban matando a estos hombres. Y no podían ver la misericordia de Dios que les estaba hablando, que Dios estaba abriendo un tiempo para el arrepentimiento. ¿Por qué Pedro les decía, hermanos judíos, hermanos israelitas? ¿Por qué? Porque Dios estaba hablando, el Espíritu Santo estaba hablando a través de Pedro para poderlos convencer y vinieran al arrepentimiento. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que habla en todo tiempo, la paciencia que tiene con cada uno de ellos, tuvo con cada uno de ellos y la tiene con cada uno de nosotros. Aún el inconverso, el que no ha venido a los pies de Cristo, lo sigue llamando a través de su palabra. Él pone en el corazón venir a la iglesia o escuchar su palabra donde quiera que esté para que él venga al arrepentimiento. ¿Cuántas veces nos llamaron a nosotros para que viniéramos a la iglesia o a la casa de Dios? Unos tal vez vinieron a la primera. A ver, ¿cuántos vinieron a la primera? Ay, mira qué bendición. En cuanto les hablaron el evangelio, dijeron, oh sí, eso es para mí, bendito sea Dios. Y otros no, les tocaban la puerta. Ay, otra vez estos cristianos. O miraban a un hermano y le sacaban la vuelta y ya me va a hablar de Dios. Muchas veces, hermano, Dios tuvo paciencia con nosotros. Podemos tal vez juzgar a los fariseos, pero también denos cuenta que Dios ha tenido paciencia con cada uno de nosotros para venir a sus caminos. Reconozcamos todo el tiempo delante de Dios que no hemos sido fácil, hermano. No hemos sido fácil de que hayamos venido a los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque siempre nos oponíamos a la verdad de Dios. Unos tal vez por una religión, otros porque querían disfrutar su vida. Uno de esos era yo, que quería disfrutar mucho mi vida. Decía, no, yo no me la quiero pasar en una iglesia. Y les echaba la bendición, que Dios los ayude a ustedes, pero yo voy a disfrutar. ¿Cuál? Dentro de poco Dios me alcanzó y aquí me tiene predicando su bendita palabra. Gloria al Señor. Yo le doy gloria a Dios por eso. Bueno, vamos a seguir hablando. Pablo, en el libro de los Hechos 14:20, mire lo que dice Pablo, 14:20. Dice, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el evangelio, aquella ciudad de hacer muchos discípulos volvieron a Listra y a Iconio y Antioquía. Versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario
que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Pablo animando a las personas después de haber sido apedreado, de haber sido golpeado, se levanta como todavía motivando a las personas a los discípulos para que sigan adelante. Los discípulos estaban en esa misma condición, hermano, a pesar de que estaban pasando tribulación, momentos difíciles, persecución, porque las cárceles, hermano, de ese tiempo, hermano, cuando usted le enseñan o nos enseñaron las cárceles en la escuela dominical, que Pedro y Pablo estaban en la cárcel, no son así. Le ponían una rejita y ponían a Pedro detrás de las cárceles. No, hermano, eran cuevas, ahí es donde estaban los rateros peligrosos, las personas hasta muertas. Hacían sus necesidades en esos lugares. Para estar un día solamente ahí, era terrible, hermano, era feo. Imagínense, yo la verdad sí he estado en las cárceles de aquí, pero no me imagino a los discípulos en las cárceles de ese tiempo que no estaban, hermano, condicionadas para estar en una persona. Es feo, es difícil, y todo era por predicar el evangelio. Vamos al versículo 28, cuando le dicen: nos mandamos estrictamente que no enseñares en ese nombre. Hace la pregunta Anás. Tanto era el odio de Anás y de todo el concilio sobre los discípulos, que ni siquiera se atrevían, hermano, a nombrar el nombre de Jesús. Dice: no les mandamos a que no predicaran en el nombre de ese hombre. Cuando este hombre, Anás, habla así, quiere tomar en poco el nombre de Jesús, pero el nombre de Jesús no es poco, hermano. El nombre de Jesús tiene poder. Y ellos fueron testigos cuando en el nombre de Jesús se levantó un hombre cojo. Y han sido testigos de muchas cosas, y aún así están molestos porque predican en el nombre de Jesús. Mire lo que dice Filipenses 2:15 al 11. Filipenses 2:15 al 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Para que seáis, creo que lo apunté mal, 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo, también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire lo que dice el versículo 9: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El 11: y toda lengua confiese, oiga bien, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esto no lo podían entender ellos, porque ellos no querían ni siquiera mencionar el nombre de Jesús. Pero nosotros sabemos que en Jesús hay poder. Amén. Que en Jesús, hermanos, se encuentra la salvación. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Rey, Él es nuestra fortaleza, hermano. Imagínense los discípulos cuando estaban tal vez en la cárcel. Solamente esto lo quiero decir por mí, pero me imagino solamente. ¿Qué hacemos? No, pues vamos a recitar un salmo. ¿Cuál? Agarremos el 121. Alzaré mis ojos a los montes, decía. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero. Imagínense recitando todo ese salmo.
fortaleciendo su vida con la palabra de Dios. Es que cada uno de nosotros, cuando pasamos por momentos difíciles, ¿dónde encontramos la fortaleza? Por eso es bueno, hermano, aprenderse la palabra o recitar salmos o aprender salmos de memoria. Imagínese cuando ya no dejen tener la Biblia. Entonces sí, va a querer usted, ay, cómo anhelo una Biblia, pero ahora que la puede traer, no la trae. Ahora que puede andar con la Biblia aquí trayéndole en la mano, muchos la dejan en su casa o ya hacen un hábito en sus vidas de no traerla. Imagínense cuando no dejen congregarnos en las iglesias. Unos dirán, no, pues yo al cabo que ni voy. Van a ser momentos difíciles, hermano, cuando la persecución se extienda más grande sobre las personas que creen en Cristo. Imagínense, solamente pensemos, hermano, cómo sería eso. Para eso necesitamos cada día llenarnos de Dios, acercarnos más a Dios, para que cuando todas esas cosas pasen, nos agarren firmes en Cristo, hermano. No seamos fáciles de mover. Imagínense si en esos tiempos es difícil venir a la iglesia, si ahorita con tanta facilidad muchos se les cuesta venir. En ese tiempo, hermano, yo creo que va a ser la última vez que lo vamos a mirar. Porque va a ser más difícil, no es por desanimarlo, sino que, hermano, en los momentos fáciles es cuando debemos dar más de nosotros, esforzarnos más para poder, hermano, fortalecer nuestras vidas en el Señor. Cuando se pone más difícil, hermano, es más difícil para cada uno de nosotros, sí o no, venir. No más, hermano, si cuando el patrón a veces en el trabajo nos presiona para que nos quedemos a trabajar más tarde, ¿qué decisión tomamos muchas veces? No, pues es que no voy a poder ir a la iglesia. ¿Por qué? No, pues es que el patrón quiere que me quede otro rato más. Imagínese cuando sea ley no venir. Le decir, amor, cámbiate, vámonos a la iglesia. Estás loca, yo no voy a la vida. Para que me lleven preso, no. Si ahorita que está fácil, hermano, podemos nosotros, hermano, fortalecernos en Cristo. Dar ejemplo, hermano, de que amamos a Dios, hermano, con la facilidad de venir a la casa de Dios y, hermano, ser personas fieles a Jesús es lo fácil. Solamente, hermano, venir a la iglesia y poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. No están molestos, ¿ah? Está como aquel que dice, se tenía que decir y se dijo, dice. Pero, hermano, es bueno, a eso venimos a la casa de Dios, ¿verdad? ¿Cierto? Cada día, hermano, cada palabra que Dios trae a nuestras vidas lleva un mensaje para nuestras vidas necesario, hermano. La palabra nunca regresa vacía atrás. Siempre que la recibimos, trae algo bueno a nuestra vida, trae cambio a nuestra vida, es lo que nos nutre la palabra. Entonces, ¿por qué muchas veces se nos complica, hermano, poder venir a la iglesia? Dije, se nos complica, para que no vaya a decir, hermano, la otra vez no lo vi. Claro, todos tenemos luchas como hermanos, como cristianos. En el espíritu muchas veces luchamos, peleamos para poder mantenernos, pero como le digo, esforcémonos cada día más. Esforcémonos, hermano, por agradar al Señor. Amén. Hablando de los discípulos, que los discípulos estaban dando ejemplo en el Señor. Amén. Vamos al otro punto. Ellos sabían que si esto, lo que estaban pasando, los fariseos sabían que si todo esto llegaba a los oídos de Roma, hermano, ellos podrían ser quitados de sus puestos. Por eso ellos se preocupaban que los discípulos no predicaran más el nombre de Jesús. ¿Sabía usted que los historiadores o los escritores que han dicho que para ese tiempo casi había pasado un año de cuando Cristo había ascendido al cielo
y ellos estaban predicando el evangelio. Y aproximadamente para ese tiempo eran 22,000 personas alcanzadas. Por eso es que los fariseos le estaban diciendo a los discípulos: ustedes han llenado a todo Israel del evangelio. Ustedes no hacen otra cosa más que estar predicando y estar enseñando y estar hablando de Jesús. Ya no lo hagan. Imagínense, hermano, estos discípulos habían hecho bien su tarea, muy bien su trabajo. Después, el tipo de personas que eran ahora, hermanos, ser entregados al evangelio y el Espíritu Santo respaldándolos con poder, haciendo milagros, maravillas, prodigios, donde quiera que se paraban, las personas los escuchaban. 22,000 personas dicen que más o menos eran ya ese tiempo. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a ganar personas si no evangelizamos? Si no hablamos a otra persona. ¿Cuántos han ganado a sus vecinos? No le voy a hacer ese tipo de preguntas porque muchas veces los compromete y no quiero yo que salga, sino que, hermano, incómodo, sí es cierto, pero prediquemos el evangelio, hablemos a las personas de Jesús, demostrémosle con nuestro testimonio también y diciéndole: mira, Cristo te ama. Jesús te ama. Hermano, el problema que tengo yo con las personas, cuando yo me topo a una persona, en mi trabajo incluso, les empiezo a hablar, pero las personas quieren ocupar el tiempo del trabajo para hablar de Dios. Y eso tampoco es correcto. Aunque si usted es de las personas que dice: bueno, el hermano dijo que hablemos de Dios, en el trabajo no es el lugar correcto cuando a usted se le está pagando. A usted le pagan por trabajar, pero no por predicar. Usted no va a agarrar el tiempo de su trabajo para hablar del evangelio, ¿verdad? Cuando usted esté en su break, entonces sí, ahora sí, vénganse para acá. Vamos a hablar del evangelio, vamos a hablar de la palabra. Pero el error que cometen muchos, que en el tiempo que se les está pagando, y muchas veces dicen: no, el patrón tiene al diablo. No, hermano, es que cuando se está trabajando, se está trabajando. Y es por eso que muchas veces los corren y dicen: no, es el enemigo que se está levantando contra mí porque hablo de la palabra. No, lo que pasa es que en el tiempo de trabajo que se le está pagando, el patrón se va a molestar. Va a decir: oye, te pago por trabajar. Si quieres evangelizar, ocupa el tiempo del break que tienes, del tiempo de descanso, o incluso pídele su número de teléfono para que lo puedas evangelizar. Amén. De eso vamos a hablar más adelante. Y queréis, dice el versículo 28, y queréis echar sobre vosotros la sangre de ese hombre. Cuando los discípulos o cuando los fariseos o el concilio le dicen a los discípulos que queréis echar la sangre de ese hombre sobre vosotros, mira, lo dicen con cierta razón, porque si la ley judía de ese tiempo encuentra que los fariseos son culpables de haber asesinado a Jesús, ellos tienen la posibilidad de poder vengar su muerte. Acuérdese que a ese tiempo hay cientos y miles de personas convertidas y los fariseos están teniendo temor de ser apedreados. Cuando van a traer el alguacil a los discípulos, le dice que los traiga sin violencia. ¿Por qué? Porque tenían miedo, dice la Biblia, de ser apedreados. Imagínense la gente convirtiéndose a Cristo y sabiendo que estos hombres mataron a Jesús. ¿Qué creen que iban a hacer? Por eso es que le están diciendo: ustedes lo que quieren es echar sobre vosotros
la sangre de ese hombre. Ustedes quieren culparnos a nosotros. ¿Y tenían la culpa o no? Mire lo que dice Mateo 27, 23. Vamos a leer Mateo 27, 23. Dice así. Entonces, 23. Lo tengo en un versículo más. Espérame, aquí lo marqué. El gobernador les dijo, pues qué mal he hecho, porque ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo. Allá vosotros, le dijo. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre vosotros y sobre vuestros hijos. ¿Se acuerdan cuando estaban enjuiciando a Jesús, que lo llevaron a donde Pilato? Que después le decían, crucifícale. Su sangre, dice, tú mátalo, matémosle. Y si algo pasa, la sangre de este hombre sea sobre vosotros. Y para más peor, ¿sabe qué dijeron? Sobre vuestros hijos. Echándose todo ese cargo sobre ellos con tal de matar a Jesús. Cuando los discípulos están diciéndole a los fariseos, hermano, que ellos habían matado a Jesús, dice, no, lo que ustedes quieren es echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. O sea, Anás, como era el líder en ese tiempo, está casi diciendo, sobre mí ustedes quieren echar. Ustedes lo que quieren es que me maten a mí por culpa de él. Y él no lo va a permitir. Él se está oponiendo a la acusación que los discípulos le están diciendo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario, en el versículo 29 del libro de los Hechos, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, le dice en el versículo 29. Pedro repite esta respuesta que ya le había dicho tiempo atrás. Mire lo que dice Hechos capítulo 19. Hechos 19, si lo tienen ahí los hermanos. Hechos 4:19. Lo busco aquí. ¿Lo tenemos, hermanos? Bueno, damos la lectura. Mas Pedro y Juan respondiéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mire la diferencia que ahora Pedro dice en este versículo 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario. Ahora Pedro lo ponía como una necesidad, hermano. Ahora dice, en el versículo anterior, la primera vez él dice, hermanos, es menester obedecer a Dios. Lo está hablando con más tranquilidad, pero ahora lo habla con más valentía. ¿Por qué? Por las cosas que ellos, los discípulos, habían experimentado. Habían experimentado la libertad de la cárcel, habían experimentado la sanidad de un cojo, habían experimentado, hermano, tantas cosas, hermano. Imagínense que la gente ponía afuera de las calles a los enfermos solamente para que Pedro caminara y los enfermos fueran sanados. ¿En qué concepto tenían a Pedro? Este hombre está respaldado completamente por Dios. Habían visto ellos mismos, imagínense el milagro solamente de que ellos estaban en la cárcel y fueron sacados por un ángel. Óigame, estos hombres no preguntaron, ellos estaban preocupados por qué habían desobedecido sus órdenes, pero nunca preguntaron cómo es que salieron. ¿Cómo es que ustedes escaparon de ese lugar? ¿Cómo se salieron? Si los guardias están ahí y las cárceles están cerradas, ¿cómo es que escaparon? ¿Usted se preguntaría eso?
Óigame, hermano, no escarbaron por abajo un túnel, ¿verdad? Yo sé en quién está pensando. No, un ángel los sacó y ellos ni siquiera preguntan cómo es que escaparon. Imagina, usted tiene unas gallinas en un corral encerradas y de repente mira una gallina afuera. ¿Qué cree que fue? Un hoyo está ahí. Ajá. Esa gallina se salió por un hoyo. Algo tenemos que arreglar porque hay un hoyo ahí donde las gallinas están saliendo. Ahí no había, hermano. Era la misma mano de Dios. Un ángel, hermano, había llegado y los había sacado milagrosamente, sorprendentemente. Los saduceos, hermano, no creían en eso. Cabe mencionar, hermano, que los saduceos se burlaban de los fariseos cuando leían la palabra de Dios o los milagros que Dios había hecho. ¿Sabía usted eso? Cuando leían en la Biblia que Dios abrió el mar en dos, ellos decían, ¿tú crees que esto va a suceder? Por favor. Pero los fariseos sí lo creían. Ellos creían en Dios. Los saduceos no creían en los milagros. No creían, decían creer en Dios, pero no creían en sus prodigios, en su mano poderosa. No creían, hermano, en los ángeles, en la vida espiritual. No creían en nada de eso. ¿Sabe que hay personas que no creen en los milagros de Dios y en la mano poderosa de Dios? Hay personas que no creen, hermano. Es más, hay personas que ni siquiera creen en Dios y los tienen con un nombre muy bonito que le dicen ateos. ¿Sabe cómo le dice la Biblia a ese tipo de personas? Lea Salmo 53, vamos a leerlo. Vamos a leer Salmo 53. ¿Qué dice? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Cómo le dice Dios a ese tipo de personas? En esa edad, ¿cómo van a negar la existencia de Dios? ¿Cómo? No se puede, hermano, si lo podemos ver en todo lugar. El problema es que ese tipo de personas todavía discuten viendo todas las maravillas de Dios. Si solamente en nuestros cuerpos, hermanos, podemos ver las maravillas de Dios. Imagínese, usted le da órdenes al corazón para que palpite. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que funciona todo? Y sin necesidad de darle órdenes nosotros, hermanos, podemos vivir cada día, levantarnos. Podemos ver todas esas maravillas en nuestras vidas. ¿Cómo decir que Dios no existe? Aún más, ¿cómo decir que Dios nos salva si nos ha salvado nuestras vidas? Cada cristiano tiene la seguridad de que cuando Cristo venga, se va con Él. Amén. Tenemos esa bendición tan grande que Dios nos ha dado, que el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, y base a ese reconocimiento, hermano, a ese arrepentimiento, cuando Cristo venga, nos vamos con Él. Nos vamos con Él, nomás 3, 4, nos vamos con Él, hermano. 5, nos vamos con Él. Bueno, hermanos, hasta aquí voy a parar este tema, dándole gracias a Dios, y espero que usted haya aprendido, haya agarrado algo y que Dios haya hablado a su vida. Amén. Oramos al Señor, ¿qué le parece? Padre, te damos muchas gracias en esta hermosa noche por tus bondades, por tu misericordia, Señor, pero más que nada, Señor, para la salvación que nos has dado, Señor. Señor, no nos burlamos o nos alegramos de los fariseos que eran difíciles de entender, sino te damos gracias, Señor, porque un día te agradó a ti, Señor, hacernos entender que tú salvas y que tú perdonas, Señor. Y nos has traído al arrepentimiento, Señor, gracias a tu misericordia, Señor.
Reconocemos, Señor, oh Padre de la gloria, que todo viene de ti, tus bondades, tus misericordias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos cada día, Señor, a ser agradecidos contigo, Señor, porque solamente tú, Señor, oh Padre, tienes misericordia con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano. Dios les guarde. Voy a pasar a nuestro hermano